Después de las noticias llenas de incertidumbre que nos llegan sobre la institucionalidad del país, en particular de la policía, las investigaciones que no avanzan, que no llegan a decisiones conclusivas, es una satisfacción recibir a un politólogo que hemos recibido acá durante años, como académico, como profesor universitario, como investigador, y que muy valientemente las últimas semanas ha dejado por un momento su vida universitaria en los reposados campos que hay en el Perú, no es el caso en otros países, como usted sabe, sí, para asumir la Secretaría General de la Asociación Civil Transparencia. Y desde ya está implicado en mesas de diálogo que se han previsto y se vienen realizando en 18 de las 25 regiones de nuestro país. Omar Aguapara, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación, como siempre. ¿Cuál es su convicción tenaz que va a ser capaz de sobrevivir a todas las dificultades que estamos enfrentando y que han sido detalladas con dureza por Mariano González antes que usted entre a esta sala? Es bien dura, ¿no? La preocupación que nos agobia cada día con lo que vemos en el Congreso creo que se compensa bastante con el trabajo que estamos haciendo en 18 regiones, como bien señalas, como uno de nuestros proyectos, en el marco de un proyecto Perú Conversa con IDEA Internacional, donde estamos convocando a distintos actores de la sociedad civil, sector empresarios, políticos también, para fomentar espacios de diálogo, hacer talleres de democracia. Y creo que desde ahí es donde podemos encontrar una luz, un cierto optimismo. Esos son espacios donde precisamente creo que está la fuerza democrática y el republicanismo y toda la fuerza que necesitamos recuperar y que está ausente precisamente y que no encuentra vías o canales de comunicación hacia la política, ¿no? Hacia el sistema político. Durante años ha estado en contacto con jóvenes, es cierto que los jóvenes de su universidad, pero me imagino que habrá observado con los ojos bien abiertos otras regiones de nuestro país y otras universidades, que las hay de muy diverso tipo. Sí. Usted estaba en la UPC, me parece recordar, es correcto, ¿no? ¿Cuál es el reclamo de los jóvenes y cuál es el estado de ánimo? Porque no se ve que haya un ánimo contestatario, un ánimo rebelde, un ánimo de decir basta ya. No en ese sentido. Creo que ha golpeado bastante varios fenómenos, la pandemia, un poco la represión que hemos tenido en el Perú en los últimos años. Ha habido gente que ha muerto, ¿no? Jóvenes que han muerto en protestas en el Perú. Y yo creo que lo que falta es de nuevo un canal, ¿no? Estamos también trabajando en otro proyecto con jóvenes que pertenecen a partidos políticos y que ellos mismos están buscando construir un futuro dentro de estas asociaciones, de estas organizaciones, y estamos ayudándolos en ese camino. Creo que por ahora ese interés no se está canalizando correctamente. Creo que hay mucha gente muy interesada, incluyendo los jóvenes, pero una mezcla de circunstancias, incluyendo un cierto espíritu antipolítico o no político entendido en un buen sentido de la palabra, sino en sentir que lo que existe ahora no ofrece vías de representación atractivas, ¿no? Y yo creo que vamos a ir entrando en un contexto donde los jóvenes cada vez se van a animar más a participar activamente en política. Bueno, a medida que se acerquen las elecciones también, ¿no? Sin duda. Que no sabemos cuándo serán, en principio serán en abril del año 26, pero la incertidumbre que vimos... Veremos si ese es el caso. Una de las cosas que queremos plantear también, como no queremos que los jóvenes de repente se acerquen o pensar que se tienen que acercar a un partido, en transparencia pueden encontrar un espacio también para ser voluntarios, por ejemplo, en épocas electorales. Hay mucha gente que ha ido por esa senda y que ha tenido sus pininos en política también como observadores electorales, por ejemplo. De acuerdo. Y respecto de las regiones, creo que está teniendo lugar en este momento una mesa de diálogo hoy, en Ucayali. En Ucayali. Que es una importante región de nuestro país. Sin duda. Donde hay también criminalidad, donde han habido dirigentes nativos asesinados, sí, y donde hay un riesgo real de que hay comunidades que prefieran pasar a ser brasileñas. Sí. No los individuos que sí, se nacionalizan, sino su territorio. Estamos en una situación grave de nuestra integridad. Una palabra sobre Ucayali y los actos allá. Ahí lo que creo que uno de los problemas que refleja tanto y que todas las encuestas, especialmente una que nos ha servido de insumo, que es una de idea muy ambiciosa de más de 6.000 entrevistados y con representación regional que ha recogido un poco el sentir de regiones como la de Ucayali, ahí lo que vemos es esa insatisfacción con la democracia, y en el caso específico de Ucayali creo que viene alimentado por la distancia que tiene el Estado peruano y por las faltas de necesidades que está cubriendo y que, como bien señalas, más bien buscan
tener en otros estados, en estados vecinos como el caso de Brasil. Ahí la democracia sufre de un problema de eficacia, ¿no? De lograr traducir a los que son considerados peruanos, tanto como los limeños, los pucallpinos o la gente que esté en Ucayali, accesos a servicios de calidad. Y eso se traduce en una profunda insatisfacción con el estado de las cosas, implica insatisfacción con la democracia, con el Estado, con los servicios que todo ciudadano debería poder recibir. Entre los servicios, finalmente, el más importante ha pasado a ser la seguridad. Porque uno puede reclamar servicios de salud, sí, servicios de justicia, servicios de educación, y se reclama. El Estado es calamitoso de la mayor parte de las escuelas en regiones. Pero, sin embargo, según las encuestas, no sé si usted comparte esa lectura de ellas, el tema de la inseguridad ha pasado a ser más importante que los demás. ¿Qué respuestas ve usted que se va diseñando en el gobierno o fuera de él? Sí, curiosamente en muchos países de la región y durante mucho tiempo en Perú, la economía solía ser unos problemas principales, la falta de trabajo, empleo, acceso a servicios básicos. Hoy lo que nos domina, lo que nos molesta más, lo que nos hace preocupar más es la corrupción, por un lado, y relacionado probablemente con ello es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos viendo, como conversabas hace unos minutos con el exministro González, es que no hay una respuesta patente del gobierno, más allá de declarar estados de emergencia que no tienen ningún efecto y que no han surtido efecto positivo, creo, en las veces que se ha tomado. Creo que hoy Arequipa está en estado de emergencia, hoy la región de Patazo, donde está la minera Poderosa, precisamente está en estado de emergencia, y eso no evita que veamos los efectos de la delincuencia, del crimen organizado en esos lugares, ¿no? Y lamentablemente lo que lo vemos con este gobierno, pero no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, es ese problema de continuidad. No tenemos un plan, no hay un ministerio del Interior que sea el encargado, un ente rector de encabezar una política de seguridad ciudadana, y con ministros que cambian o que salen de su lugar cada 30 días es imposible tener una continuidad y un gobierno que logre resolver ese problema, ¿no? Otro de los servicios, si se puede llamar así, importantes y mal percibidos por la población es el de la justicia. Sí. En provincias hay muchos reclamos de muchos tipos, para comenzar por los territoriales, ¿no? Los datos son abundantes sobre eso. Y hay una sensación generalizada de que la justicia es corrupta, que el que no paga una coima al juez o al fiscal o al policía no va a poder establecer la verdad de los hechos que le conciernen. Ante esta situación ha habido una iniciativa en el Congreso, un proyecto de reforma judicial de gran envergadura que supone modificaciones constitucionales importantes. No sé si ha podido leer el proyecto, si lo han discutido en transparencia, si tienen una idea sobre los lineamientos que deberían respetarse, al mismo tiempo que el diálogo, naturalmente, claro, con los concernidos por el sistema judicial. No este proyecto en detalle no ha llegado a nuestra sede, no hemos tenido conocimiento de este en específico, pero hace poco tuvimos un foro virtual con la participación de asociados nuestros que son destacados abogados, Javier de la UNDA, Rosa María Palacios, entre otros, que efectivamente inferían en lo mismo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene la justicia en el Perú es que hay corrupción, hay lentitud, hay procesos que duran eternamente, hay provisionalidad, hay demasiados jueces que no tienen estabilidad en sus cargos, hay una serie de problemas que estamos viendo y que se están de alguna manera manifestando también, no solo en los niveles que manifiesta, sino también en los niveles más altos, ¿no? Toda esta incertidumbre y estos problemas que estamos viendo en la Junta Nacional de Justicia, que es precisamente el ente encargado de nombrar, remover, aprobar jueces y fiscales, ahí mismo vemos una incertidumbre terrible. Es difícil esperar que en niveles inferiores o aquellas instituciones o cargos que tienen que ser, que son responsables de esa junta, no tengan los mismos problemas, ¿no? Ahora, lo más grave, y es uno de los temas nucleares para transparencia, es la capacidad de dialogar con el que no piensa como uno. Sí. Dejar de considerar que el que no piensa como uno es una mala persona y que es por maldad que piensa como piensa. ¿Cómo vive usted esta dificultad que se ha ido agravando en el Perú a resolver los problemas vía el diálogo y que aparezca un espectro democrático en el cual
podemos discrepar y hasta es bueno que así sea, naturalmente, como pasa en todas las sociedades, pero eso no nos debe convertir en enemigos, porque tenemos objetivos comunes más importantes que lo que nos separa. De ninguna manera. Creo que algo que es difícil de repente de tener presente, pero es como un partido de fútbol, ¿no? La rivalidad debe mantenerse dentro de la cancha y hay ciertas reglas que deben respetarse. Y entender que una vez que acaba el partido, que se está tomando una decisión, hay una disputa por algún tema, esas disputas no son permanentes y deben ser bienvenidas incluso. La diversidad, la discrepancia sana existe naturalmente en la política, pero no personalizar, no llevar esto hacia un nivel ontológico de la persona, ¿no? Simplemente es una cuestión de que hoy estoy defendiendo estas ideas. Eso no hace, y esto es algo común en muchas democracias, eso no hace que tú seas mi enemigo, eso hace más bien que podamos tender puentes en otros espacios. En ese no encontramos un punto en común, habrá lugar, pero para eso es importante la convivencia, para eso es importante el respeto, para eso es importante el conocimiento y la interacción constante, ¿no? Es muy difícil fomentar esos espacios de diálogo cuando las personas no se conocen, cuando no hay un lugar donde se pueda concretar ese diálogo tampoco. Al mismo tiempo tenemos autoridades que no dan entrevistas. Y la jefa del Estado, el jefe del Parlamento también. Hay un artículo en el Comercio de hoy de Natalia Amprimo que dice: no necesitamos voceros, necesitamos explicaciones. Sí. ¿Está de acuerdo usted con esa idea? Sí, sin duda. Han tomado la creatividad de nombrar un vocero, como en otras democracias, como en Estados Unidos. Presidencial, porque el vocero del gobierno es el señor Adrián, pero esto solo oficialmente, según la Constitución, que lo decía Natalia Amprimo, ¿no? En su artículo, el vocero, en realidad, el portavoz del gobierno es el presidente del Consejo, específicamente con la agenda del órgano ejecutivo. Sí. Pero sí, y lamentablemente creo que aparece más como una excusa, y sobre todo en una coyuntura en la actual donde hay la necesidad de que recibamos explicaciones, tanto del Congreso como del Ejecutivo. Más bien los líderes de ambos poderes optan por el silencio, ¿no? Y por más bien una práctica que evita de repente caer en trampas, como ya le pasó a ambos en el pasado. Señor Aguapara, muchas gracias por su presencia y por levantarnos un poco la esperanza en que nuestro país tiene una senda que recorrer para desarrollar nuestras potencialidades, mejorar los servicios públicos y combatir de manera eficaz contra la pobreza y su secuela terrible de anemia, de mortalidad. Muchas gracias por su sintonía. A usted por su presencia.